A ver, entonces, como título, por favor, vamos a escribir aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones de la ley electrostática de Gauss. Bien, a ver, fíjense. La ley de Gauss, ¿sí? Como ya habíamos informado, la ley de Gauss pertenece a una de las leyes más fundamentales, no solamente de la electrostática, sino de todo el electromagnetismo. ¿Para qué se usa la ley de Gauss? La ley de Gauss se usa para encontrar el campo eléctrico si nosotros conocemos una distribución dada de cargas. Está claro, como habíamos dicho, el problema en esa época se planteaba de la siguiente manera. Si teníamos una distribución dada de cargas en un cuerpo, está claro, ¿cómo encontrar el campo eléctrico creado por ese sistema de cargas? Entonces, ese problema, para casos muy especiales, lo resuelve la ley electrostática de Gauss. Sí, vamos a ver para qué casos esa ley nos permite calcular el campo eléctrico. Pero antes de seguir, creo yo, me había olvidado de formular la ley. ¿Sí? Vamos a formular la ley. Está claro que cuya expresión matemática está escrita aquí en el tablero, ¿sí? Entonces decimos, a ver, flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera es igual a 1 entre epsilon sub 0, es igual a 1 entre epsilon sub 0 por la sumatoria algebraica de cargas, ¿sí? Por la sumatoria algebraica de cargas es igual a 1 entre epsilon sub 0 por la sumatoria algebraica de cargas que se encuentran dentro de la superficie donde se calcula el flujo. Punto aparte, esta ley se cumple de manera estricta en el vacío. La superficie geométrica, punto seguido, la superficie geométrica donde se calcula el flujo o a través de la cual, ¿no?, se calcula el flujo, la superficie geométrica a través de la cual se calcula el flujo y que envuelve a todas las cargas, ¿sí? Se denomina superficie gaussiana. Se pongan atención ahora a lo siguiente. Si de esta ecuación que tenemos en el tablero queremos encontrar el campo eléctrico, está claro, ustedes pueden darse cuenta que el campo eléctrico se encuentra dentro de una integral, ¿sí? Si la incógnita se encuentra dentro de una integral, la ecuación se llama ecuación integral. Quiere decir que esta es la ley electrostática de Gauss para encontrar el campo eléctrico, es una ecuación integral, ¿está claro? Para convertirlo en ecuación algebraica es obvio que tenemos que integrar esta expresión para sacar el campo eléctrico de adentro de la integral, ¿está claro? Y poder hacer su cálculo, ¿está claro? Entonces, eso mucho va a depender de la elección, de cómo integremos esto va a depender de la elección de la superficie gaussiana, ¿sí? Eso vamos a mostrar poco a poco. Si en un sistema cartesiano rectangular nosotros escribimos toda esta ecuación, teniendo en cuenta que el campo eléctrico, ¿no?, tiene 3 componentes, entonces fíjense, el flujo a través de la superficie S, podemos escribirlo así, va a ser igual a X por dsx, teniendo en cuenta el carácter vectorial también de las superficies, EY por dsy y más EZ por dsz. ¿Está bien? Esto va a tener que ser igual a 1 entre epsilon sub 0 por la sumatoria algebraica de cargas. Ustedes pueden darse cuenta que en esta ecuación, está claro, tenemos 3 componentes, o sea, tenemos 3 incógnitas y tenemos una sola ecuación algebraica, en este caso una sola ecuación integral, ¿no? Está claro, pero con una ecuación, está claro, nosotros no podemos determinar esas 3 incógnitas, está claro, necesitaríamos más ecuaciones, pero como ella no nos brinda todavía la naturaleza misma de la electricidad, tenemos que conformarnos con una sola ecuación.
¿Eso qué significa? Significa de que la ley electrostática de Gauss para encontrar el campo no es aplicable de manera general, ¿está claro?, a cualquier distribución de carga. La distribución de carga tiene que tener alguna simetría determinada, de tal manera que nosotros podamos considerar que el campo o la magnitud de ese campo varía de la misma manera en cualquier dirección y sentido. ¿Está bien o no? Entonces eso vamos a tener en cuenta cuando nosotros apliquemos la ley de Gauss. ¿Sí? Otro chance no tenemos, pues. Solamente es aplicable para casos con una determinada simetría muy clara del campo eléctrico. ¿Cuándo vamos a indicar ahora poco a poco? ¿Está bien? No sé si hasta ahí tendrán alguna pregunta. Bien, entonces vamos a poner la primera aplicación, a ver. Algunos de ellos, ya lo hemos calculado, lo vamos a confirmar ahora con la aplicación de Gauss, ¿sí? Escriban ustedes, a ver, campo de un plano. Campo de un plano. ¿Sí? Campo de un plano. Como siempre, se tiene un plano, ¿sí?, uniformemente cargado. Se tiene un plano uniformemente cargado con una densidad superficial de carga sigma. ¿Sí? Con una densidad superficial de carga sigma. Calcular el campo eléctrico creado por el plano. Vamos a ver primero si es aplicable o no la ley electrostática de Gauss. Fíjense, el campo o el plano está cargado positivamente. Como el plano es infinito, nosotros podemos deducir de que la variación del campo para la derecha, está claro, es de la misma forma que cómo varía el campo para la izquierda. ¿Están de acuerdo con eso? Varía de la misma manera por un lado o por otro, por la simetría del plano. Eso quiere decir que la magnitud del campo varía de la misma manera, está claro, en cualquier dirección que nosotros tomemos. ¿Estás de acuerdo con eso? Si la magnitud del campo varía de la misma forma, podemos considerar que el campo tiene una sola componente y en nuestras ecuaciones vamos a escribirlo ahora de alguna forma determinada. ¿Está claro o no? Entonces, si el campo lo podemos considerar como si tuviera una sola componente, ¿está claro? Una ecuación, una incógnita, el problema se puede resolver. ¿Está claro? Ahora, ¿qué se necesita? Ya que el campo varía de la misma forma en cualquier dirección que tomemos, y nosotros lo hemos demostrado, ¿no?, por clases anteriores, que ese campo es perpendicular al plano. ¿Sí? Eso, por favor, eso sí vamos a recopilarlo de lo anterior. No voy a demostrar ahora, aunque es fácil demostrarlo también. Ustedes pueden verlo en los manuales. ¿Está claro? Entonces el campo es perpendicular al plano. Bien, ahora tenemos que escoger la superficie gaussiana, tenemos que escogerlo de tal manera de que podemos integrar esa ecuación. Y podamos sacar al campo, ¿está claro? Transformar la ecuación integral en una ecuación algebraica. Entonces, ¿cómo hacer eso y qué vamos a ilustrar ahora? Jóvenes, ¿entendieron o no? Entonces, es importante entonces ahora escoger de manera correcta la superficie gaussiana. ¿Sí? La superficie gaussiana, vuelvo a recalcar, es una superficie geométrica. Es una superficie que tomamos en el campo. ¿Está bien? Bien, esa superficie, por comodidad, fíjense, vamos a tomarlo de la siguiente manera. Vamos a tomarlo en forma de cilindro. ¿Está bien? Cuyas bases van a equidistar del plano. Las generatrices lo tomamos en forma perpendicular al plano. De esa forma. Toda la superficie total del cilindro lo tomamos como la superficie S, la superficie gaussiana. Toda la superficie del plano. Toda la superficie del cilindro. La superficie total del cilindro. Jóvenes, ¿eso está claro o no? Ahora la siguiente pregunta, ¿ver? De acuerdo a lo que deducimos en la clase anterior. Esta parte del plano que no envuelve, esta parte del plano que no es envuelta por la superficie gaussiana, ¿quedará flujo o no en esta superficie cerrada? No. Lo demostramos ayer. ¿Está claro? ¿No? Todo lo que está afuera, el flujo a través de esta superficie cerrada que no envuelve esas cargas, es cero. ¿Está claro? ¿No? Bien, estamos bien por ahí entonces. El campo, como habíamos dicho, es perpendicular al plano. ¿Está bien? Entonces, fíjense,
esta integral podemos partirlo en las siguientes integrales. Vamos a tomar, a ver, una superficie de base 1. A la base de la derecha lo llamamos superficie de base 1. A la base de la izquierda lo tomamos superficie de base 2. A la superficie lateral del plano que está del plano, a la superficie lateral del cilindro que está del plano para la derecha lo vamos a llamar superficie lateral 1. ¿Está bien? A la superficie lateral del cilindro que está del plano para la izquierda lo vamos a llamar, vamos a escribirlo por aquí, superficie lateral 2. ¿Está bien o no? De tal manera que toda la superficie S, donde vamos a integrar, podemos nosotros descomponerlas en superficie de las bases más las superficies laterales que hemos indicado nosotros aquí. No sé si me dejo entender o no. El campo, en este caso, el campo eléctrico irá así, ¿no? Perpendicular al plano. Para la derecha vamos a llamar a ese campo, a ver, E1. Para la izquierda vamos a llamar a ese campo E2. Pero en magnitud, como estamos diciendo, E1, no se olviden que las bases se equidistan del plano y los vectores los estamos dibujando en las bases. ¿Está claro o no? En este caso entonces E1 en magnitud será igual a E2. ¿Está claro o no? Y solamente lo vamos a llamar E. ¿Está bien? Ahora aquí aparece, fíjense, este diferencial de superficie. ¿Está claro? Nosotros sabemos que la magnitud de la superficie por un vector unitario perpendicular a esa superficie es el vector superficie. ¿Está claro? Entonces aquí dibujamos todavía, fíjense, en la base de la derecha un vector U1. Un vector U1 unitario. U1 es igual a 1. Si yo tomo, fíjense aquí, un elemento infinitésimo de superficie lateral, de superficie de base, diferencial de superficie de base 1. ¿Está claro? Yo lo puedo escribir a ese vector, ¿no? DSB1, por poner, por ejemplo, va a ser igual a U1 multiplicado por la magnitud de ese elemento infinitésimo de superficie de base. ¿Está bien? DSB1. Esto está claro, ¿no? El vector. Y el vector en esta parte va para la derecha también. De idéntica manera voy a introducir el vector U2. También vector unitario, ¿no? U2 para la izquierda. U2 va a ser igual a 1. Podía haber indicado como menos U1 también. Ahí no había ningún problema en este caso. Pero vamos a llamarlo U2. En este caso tenemos acá un U3 también, fíjense. Perpendicular a la superficie lateral. Voy a llamarlo U3. Y hacia abajo aquí, puede dibujarlo arriba, ¿no? No hay problema. U4. En la otra porción de superficie lateral. Jóvenes, ¿está claro o no? Entonces partimos, fíjense, esta integral, para calcular el flujo, lo partimos, es una superficie cerrada, repito, la superficie total del cilindro. ¿Está claro o no? Lo partimos en diferentes partes, en las partes componentes, fíjense. Entonces ese flujo, ¿no?, va a ser igual a la integral por la superficie de base 1, ¿está claro? En este caso será E1 por DSB1, más la otra base, la integral por la superficie de base 2 de E2, ¿está bien?, por DSB2, más la superficie lateral 1 de E1 por DSL1, más la integral por SL2 de E2, ¿está claro?, por DSL2. De esta forma. O sea que toda la superficie total del cilindro queda descompuesta en esos integrales. ¿Está claro eso, joven? Ven que esta integral por la superficie total del cilindro es igual a la suma de los integrales de sus partes componentes. ¿Está claro eso? ¿O no? ¿Lo ven o no lo ven? Además, aquí tenemos que indicar otro, fíjense, que las bases SB1 es completamente igual a la base SB2. Y vamos a llamarlo simplemente, a esto vamos a llamarlo SB. S de base. ¿Está bien? Vamos a desarrollar eso ahora. Fíjense. Esto va a ser igual, a ver. Sería la integral por la superficie de base 1, que lo estoy llamando simplemente superficie de base. ¿Está bien? Será la magnitud. Voy por parte, ¿eh? La magnitud de E1 por DSB1
Producto punto será el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma ahora? A ver. E1 con U1. 0 será coseno de 0. ¿Está bien? Más la integral por SB2, que también lo llamo SB, de la magnitud de E2 por DSB2 y el ángulo que forma ahora E2 con DSB2. ¿Veo acá? ¿Qué ángulo forman esos vectores? Otra vez 0. Coseno de 0, ¿no? Por el coseno de 0. Más la integral por la superficie lateral 1 de la magnitud E1 por la magnitud de DSL1 y por el coseno del ángulo que forma E1 con ahora U3 DSL1. ¿Lo ven o no? 90. Más la integral por SL2 de E2 por DSL2 y por el coseno del ángulo que forma ahora E2 con DSL2. ¿Lo ven? E2 con U4. 90 otra vez, ¿está claro? 90 otra vez. Vamos a detenernos de una vez en los últimos dos integrales. ¿Está claro? Fíjense, coseno de 90, ¿cuánto vale? Quiere decir que este integral vale 0 y este integral vale 0. ¿Está claro? Ahí viene una de las tácticas o de las técnicas cómo escoger la superficie gaussiana. Para que ustedes se den cuenta, fíjense. Flujo a través de las superficies laterales L1 y L2 de parte de los vectores E1 y E2 es igual a 0. ¿Está claro? ¿Por qué el flujo es igual a 0? Resulta que el vector E1, también E2, no atraviesa la superficie lateral del cilindro, va paralelo a ella. ¿Entienden o no? Cuando el vector no atraviesa la superficie, sino que va paralelo a la superficie, no hay flujo, el flujo es igual a 0. ¿Está claro eso no? Apúntenlo. Para el futuro ya no vamos a estar indicando eso. Si el vector no atraviesa la superficie, ¿está claro? Sino que pasa paralelo a la superficie, entonces su flujo es igual a 0. Aquí lo estamos demostrando, fíjense, para esta parte. Bien, seguimos entonces, fíjense. El flujo entonces, va a ser igual a la integral por SB. Fíjense ahora, la magnitud de E1, lo estoy llamando simplemente E. ¿Está claro? Será por E por DSB1. O puedo llamarlo DSB nomás también. ¿Está bien? Si yo diferencio a esto, me va a quedar lo mismo diferencial. Más la integral por SB, la magnitud de E2 también lo llamo E. ¿Está claro? Por DSB. De tal manera que esto va a ser igual a 2 veces la integral por SB de E por DSB. Y esto va a ser igual. Ahora fíjense, por favor. Otra vez la estrategia, cómo se escogió la superficie gaussiana. Fíjense el vector E1, en cada punto de la base tiene que tener el mismo valor. No es que toda esa base equidista del plano. ¿Está claro o no? Lo mismo, la magnitud de E2 en cada punto de la base 2 tiene que tener el mismo valor. ¿Está claro? Eso quiere decir que no depende de la base. Y por eso lo puedo sacar fuera de la integral de base. ¿Entendieron o no? Es constante en cada punto de la base, para un lado y para otro. Entonces sale fuera de la integral y obtenemos que esto va a ser igual a 2 veces E por la integral de DSB. ¿Cuánto me da esa integral? SB, superficie de base. Entonces el flujo va a ser solamente igual a 2E por SB. ¿Está claro? A esta ecuación, a la ley de Gauss, vamos a llamar la ecuación número 1. Y al cálculo del flujo lo llamamos número 2. ¿Está claro? Fíjense cómo integramos. Ya sacamos al campo que queremos calcularlo fuera de la integral. ¿Está bien? Joven, hasta ahí, ¿está claro o no? Calculamos ahora la sumatoria de cargas que hay dentro del cilindro gaussiano. ¿Está claro? A ver. La sumatoria de cargas que hay dentro del cilindro gaussiano va a ser igual. Va a ser igual. Sumatoria de cargas. Jóvenes, las cargas que hay dentro del cilindro gaussiano de verde tienen que ser igual a las cargas que hay en la porción de plano intersectado por el cilindro. ¿Está claro o no? La porción de plano intersectado por el cilindro
es una superficie igual a la superficie de base. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo a la definición de densidad superficial, entonces la cantidad de carga tiene que ser igual a sigma multiplicado por la superficie de base. ¿Está bien o no? Ecuación que vamos a llamar 3. Ahora sí ya, si reemplazamos la ecuación 2 y 3 en 1, la ecuación es algebraica. ¿Está claro? Reemplazando, fíjense, 2 y 3 en 1, vamos a escribir así, ¿no? 2 y 3 en 1 va a ser igual. Tendríamos 2 veces E por SB va a ser igual a 1 entre epsilon sub 0 por sigma por SB. SB con SB se simplifica y la magnitud del campo va a ser igual a sigma dividido entre, ¿no?, el resultado que ya nosotros habíamos calculado por otros métodos.